Gracias. Muchas gracias. Centro de la Providencia es muy generoso. Sabe encontrar donde no hay mucho. Yo quisiera en primer lugar también agradecer por esta quinta vez, porque para uno como sacerdote este no es un tema, es la vida. El sacerdote vive sumergido en un ámbito donde hay dolor y hay perdón. Yo le diría paradojalmente que es una alegría poder estar acompañando a personas que sufren y siendo instrumento de Dios en el perdón. El sacerdote tiene muchas alegrías, celebraciones de sacramentos, acompaña a personas en momentos alegres, el nacimiento de un niño, el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay momentos que son muy propios nuestros y que a uno realmente lo conmueven y le dan mucha energía, que son los momentos del dolor y del perdón. Yo diría que nosotros estamos sentados ahí en la oficina de reclamos ante Dios. Cuando hay dolor, y uno, ¿a quién le reclama? A veces hay dolores que uno dice, bueno, esto bien merecido. Y hay otros dolores que uno dice, ¿por qué? Como se ha dicho acá también. ¿Y por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué no me quitó esto? ¿A quién busco para reclamarle? Y siempre se va a la oficina de parte, donde estamos nosotros, que algunas veces uno con mucha humildad puede dar alguna explicación. Y otras veces con mucha verdad le dice, mire, muchas gracias, yo esto se lo voy a pasar al jefe, porque realmente no. Y creo que él es el que tiene, sin duda, la solución de todo. Yo creo que frente a esta realidad, y yo diría lo más importante que quisiera decir, el Papa Benedicto lo ha afirmado mucho, dice, Dios no es la paz, Dios no es la benevolencia, Dios es Dios. Lo que encontramos en Jesucristo es a Dios. Y cuando está Dios en nuestra vida, todo lo que pueda sucedernos tiene otro color. Se siente de otra manera. Como el sol con respecto a la naturaleza, cuando está el sol, uno aprecia mucho la naturaleza y goza mucho más la naturaleza. Como la familia. Yo como hijo, cuando llego a la casa, puedo tener muchas dificultades, pero cuando está el papá y está la mamá, es otra realidad. Todo es posible de sacarlo adelante. Y eso es lo fundamental que yo quisiera transmitirle. Cómo Dios es el que sana. Dios es el que da sentido al dolor. Eso que es tan extraño. Eso que lo rechazamos tanto. Y Dios es también el que le da sentido al perdón y capacita precisamente para que entremos en esa dinámica del perdón. Santo Tomás lo dice también, la gracia, o sea, la vida de Dios, supone naturaleza, no la destruye, construye sobre lo humano, pero lo va sanando, lo va perfeccionando, lo va elevando. El parte del humano es el creador del humano, y todo lo humano que sucede, y no hay nada más humano que el dolor y que el perdón. Y con la dimensión y con la energía de Dios, eso se hace posible. Creo que el testimonio que ofreció Cristóbal, tan conmovedor, tan esperanzador, es por su fuerza, sin duda por su fuerza, pero porque Dios le da su fuerza, porque Dios se hizo presente de esa manera impresionante en su vida a través de múltiples maneras. Nuevamente el dolor, que después nos llama al perdón. Los dolores mayores son de los conflictos humanos, de las relaciones personales. Yo, ¿con quién entro en conflicto? Puedo entrar en conflicto también con cosas materiales. Sin duda, yo creo que todos entramos en conflicto con cosas materiales. Entramos en conflicto porque el auto no funciona, entramos en conflicto porque la lavadora está más o menos mala, pero esos conflictos, si ustedes quieren, se superan fácilmente.
Porque normalmente uno podrá pegarle una patada al auto, pero después de eso no pasa y dice, mire, perdóname por lo que he hecho, ¿no? O tampoco la lavadora, sino que donde vienen los conflictos grandes son las relaciones personales. Y las cosas que nos suceden en la vida, los dolores que nos suceden en la vida, nos hacen, como aquí se ha dicho también, alejarnos de Dios, alejarnos de las personas, y también entrar en conflicto con nosotros mismos. Enojarse con Dios, pero enojarse sinceramente, cortar con Dios. Dios no tiene derecho para hacerme esto. Dios es injusto. No es que uno lo escuche, me escucho. Rechazo a Dios. Tantos dolores que hacen, no, yo ya me alejo de la iglesia, me alejo de Dios, porque me quitó esto, porque me quitó algo, porque no me dio aquello que yo hubiera querido tener, y eso nos va alejando de Él. Nos crea un rechazo. Ese dolor se hace un dolor más grande. Porque también, como decía Maite, o sea, sin Él, la casa está vacía. Con Él es todo mucho más soportable y lo podemos llevar. Lo mismo pasa con las personas. Me enojo, corto, las rechazo. Y hay motivos. Injusticias, agresiones, infidelidades, abandonos que nos duelen tanto, faltas de respeto, desagradecimiento, deslealtades, traición. Uno podría enumerar tantos motivos que a uno le causan un dolor muy grande y ese dolor le causa un corte, un rechazo, un enojo, una lejanía, un gran conflicto humano. Y con uno mismo. Uno también se enoja con uno mismo. Cuando se farrea algo que realmente es tan propio de uno. San Pablo es tan profundo y tan humano cuando él dice en su carta a los romanos, ¿por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? O sea, los conflictos no solamente son con Dios, son también con las personas. Y no solamente con Dios y con las personas, sino que son también con uno mismo. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Hay sentimientos de tristeza, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de rabia, sentimientos de rechazo, sentimientos de odio. Eso que uno no quisiera que nunca existiera en uno, de odio, de agobio. ¿Cómo podemos solucionar estos conflictos? Francisca lo ha dicho también con mucha claridad, en la Maite, en el testimonio de Cristóbal, y quizás también acentuando algunos aspectos. ¿Cómo lo puedo superar estos conflictos, este dolor que me produce a mí un rechazo, un corte, y que por lo tanto me obstaculiza el perdonar y el perdonarme en tantas ocasiones? Unos dicen que olvidar. Olviden. Usen su inteligencia, usen su voluntad y traten de olvidar. Evidentemente que es muy importante no exacerbar las cosas, no exacerbar los acontecimientos, no pasarse películas, como se dice así muy vulgarmente. Pero nosotros es una gran equivocación si creemos que vamos a lograr superar una afrenta, superar un dolor en mi vida solamente porque yo lo alejo. Porque en definitiva es un alejamiento, pero no hay sanación. El conflicto permanece. La memoria es frágil. Y veo a esa persona después de años y vuelve a surgir en mí una molestia, una rabia. Falta de haber sanado esa relación. Es como esas cenizas, uno ve que pareciera que ya el fuego se apagó y hay algunas pequeñas brasas que con un poco de viento nuevamente surge ese fuego y puede hacer una gran fogata. Otra manera es también cuando yo justifico mi culpabilidad o justifico, ¿no?,
lo que yo, mi reacción, justifico mi relación con Dios, justifico mi relación con las otras personas. Porque eso, en definitiva, no sana, sino que yo me autoengaño. Hay personas que con mucha sinceridad y que uno las respeta mucho, que en el confesionario le dicen, mire, en realidad yo le falté a Dios porque viví esto, y en mi casa es así, mi marido es así, mi esposa es así, mi suegro, mi suegra son así, etcétera, situación económica, etcétera, etcétera. Y uno tendría la tentación de decirle, mire, en realidad yo lo felicito que haya cometido solo ese pecado. Porque en realidad en el ambiente que usted vive, yo creo que habría sido pero gravísimo el mío. Pero uno se cuida de caer en la tentación. Pero esa persona no se sana. No ha llegado a solucionar el conflicto, sino que solamente se ha autoengañado. O hay otras situaciones también que a veces tienen una resonancia y una repercusión social, sea grande o pequeña, que es muy negativa. Es el sin perdón ni olvido. Yo no estoy dispuesto a perdonar. Y esto yo me lo encuentro en todos los ámbitos. Yo no estoy dispuesto a perdonar a Dios. Y por lo tanto yo le voy a hacer mal a Dios. Y le voy a hacer mal a la iglesia. Yo voy a actuar en contra de la iglesia. Y voy a decir que la iglesia es una mentirosa. Y que la iglesia es una ideología. O contra personas. En el plano político. En el plano de las instituciones. Yo a esa institución, pero la voy a perjudicar. Y me da una energía precisamente esta odiosidad que yo tengo, este conflicto, para seguir luchando y para aplastarlo. Son algunas actitudes que pasan en nuestra vida. Y son muy humanas, y creo que con mucha razón, Maite, también la Francisca y en su testimonio de Cristóbal, uno también humanamente puede hacer mucho y tiene que hacer mucho. No lo exime, la fe no le exime a uno de su aporte humano. Pero esa es la alegría de nuestra fe. Es que Dios nos hace posible ser perdonados, perdonar. Porque Él es todo amor. Deus Caritas Est es la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. Este hombre, perdónenme ustedes, que causó tanto recelo cuando fue elegido Papa, porque tenía la función de ser el prefecto de disciplina en la Iglesia durante 23 años. Y cuando eligen rector del colegio al prefecto de disciplina, uno dice, bueno, aquí la cosa se pone difícil, porque uno podía recurrir al rector, pero ahora el rector tiene esta característica. Y su primera encíclica es Deus Caritas Est. Dios es amor. La experiencia más profunda de un hombre de Dios, de un sacerdote, de un obispo, de un cardenal. Aquellas palabras extraídas de la carta de San Juan. Su amor es infinito. Ama más allá de la deuda que yo contraje con él. Más allá del pecado que yo cometí con él. No se salta la justicia, pero supera la justicia. Es el Dios infinitamente misericordioso. Aquí se ha traído ese ejemplo, la mujer adúltera. Yo no te condeno, porque yo te quiero más. Tu pecado es grave. Tú le has faltado a tu familia, le has faltado a tu marido, le has faltado a tu pueblo, le has faltado a tu raza, le has faltado a lo más noble que tiene la mujer, y yo no te condeno. Pero no peques más, no sigas por ese camino. Es una injusticia seguir por ese camino, no sigas por ese camino. Pero yo te quiero más que tu pecado, y que eso te quede muy claro. Otros pueden tirarte piedras. Yo te amo. Y porque te amo, te invito a cambiar tu camino que te hace mal. Fue lo que hizo Juan Pablo II con Ali Akka.
aquel turco que le disparó. ¿Sí? Fue donde él y lo abrazó. Yo te perdono. Yo te perdono en mi corazón. Tienes que cumplir la ley, por lo tanto tienes que permanecer en la cárcel, porque es la justicia legal. Pero yo te perdono. Así es el amor infinito de Dios. Por eso es que hay una misteriosa alegría por el perdón, que es el encuentro con Dios. El padre José Quente decía, la misericordia es el corazón que se conmueve ante la miseria. En esas dos palabras, miseria y corazón, misericordia. Y ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón del Padre, del Hijo pródigo y de tantas referencias en el Evangelio permanente sobre este Dios que viene para los pecadores más que para los justos. Más alegría en el cielo, dice, por un pecador que se convierte que por los 99 justos. Ese salió justificado. Aquel publicano que decía, Señor, no soy digno de encontrarme contigo. Ese recibió todo mi amor. Pero el otro, que estaba justificando todo lo que él hacía, no tenía acceso a recibir mi amor de Padre. Por eso es la gran, ustedes creen, gracia que nosotros tenemos en nuestra fe, Dios que no soporta nuestra debilidad, sino que acoge nuestra debilidad. Dios que nos abraza por nuestra debilidad, como nosotros abrazamos al pequeño. No solamente nos abrazamos por la alegría, abrazamos cuando hemos podido lograr darle una alegría a alguien que está padeciendo. La alegría de poder hacer feliz a alguien que está en un momento difícil. Dios abraza nuestra debilidad. No nos cobra la deuda. Quiere que tengamos un camino correcto. Por eso es exigente. Pero no por la deuda, no por la ofensa, no porque nosotros caímos. Es como el padre y el hijo pródigo. Te fuiste de la casa, pero siempre te estuve observando, siempre te estuve esperando, siempre te estuve cuidando, hasta que tu corazón descubrió que tenías a un padre en tu casa, en tu familia, y por eso volviste. Es el fruto de reconocer nuestra culpa. El reconocimiento de nuestra culpa es lo que nos permite la experiencia del perdón, la experiencia del amor. Yo no reconozco la culpa. Entonces, no es que lo me haga creador del perdón, no experimento mi pequeñez que me hace descubrir la grandeza de Dios. Y eso es lo extraordinario del sacramento de reconciliación. Yo recuerdo hace poco una persona que hizo una confesión extraordinaria, tan detallada, que yo aprendí. Era impresionante. Yo no sabía realmente aprendido cómo hacer una confesión, eso que a veces tanto se pregunta, cómo hacer una buena confesión, pero de un detalle extraordinario. Y después yo le pregunté, yo le digo sinceramente con mucha ingenuidad, le pregunté, y de todo esto es que tú te has confesado, ¿qué es lo que te produce más dolor con respecto a Dios? Y se sorprendió. Uso el se para que no diga ni mujer ni hombre. Se sorprendió. Y de ahí me quedó tan claro a esta persona, no es que se haya justificado, pero ha sido una serie de normas que le ha imposibilitado de encontrarse con Dios, sentir el dolor, el reconocimiento de mi culpa para poder encontrarme con Dios. Por eso, comprendiéndolo plenamente, cuando hay personas que dicen, mire, ojalá vayamos a la liturgia comunitaria, donde el Padre hable, bajamos toda la cabeza y nos da la absolución. Qué cosa más agradable.
Y si la confesión fuera pagada, yo cobraría bastante. Pero tiene, sin duda que tiene un valor. Pero cualquier iglesia ha sido siempre partidaria de esa relación personal, donde uno como sacerdote, lo único que tiene que hacer es perdonar, es el instrumento del perdón de Dios. Y si alguna vez averigua, y si alguna vez recomienda, es un acto paternal para ayudar a otra persona, pero no es condición. La única condición es cuando yo quiero encontrarme con ese amor de Dios, que nos da esa misteriosa alegría del perdón, de la reconciliación, del reencuentro con Él, de haber sanado ese conflicto en el cual yo me encuentro. En un Dios que incluso, decía la Francisca, que perdona cuando a veces ni siquiera ha habido ese arrepentimiento y que después nos mueve por ese perdón a reconocerlo porque nos hace bien. Jesucristo murió por todos y murió por los pecadores y murió por los que lo habían abofeteado y murió por aquellos que lo rechazaban, que no le habían pedido perdón. Murió por todos. Así es el amor de Dios. Pero Él le permite a esos hombres posteriormente para una sanación, no solamente para ser perdonados en general, sino que para una sanación personal, en que pudieran reconocer su falta. Eso es lo que realiza el sacramento de la reconciliación. Esa es la inmensa alegría del perdón en el sacramento. Y por eso es que el Señor quiso dejarlo, y reiteradamente, no para una vez, reiteradamente, porque sabe que nosotros somos débiles. Pero así como todos los han invitado, yo los invito a que así realicemos también nuestro sacramento, que sea ese acto tan humano de reconocimiento sincero para tener esa impresionante alegría de experimentar ese amor misericordioso con Dios. Y Él nos lo regala, ese mismo amor y esa misma energía, para poder perdonar a nuestros hermanos. Porque es, sinceramente, muy difícil. Para poder pasar yo sobre la deuda que Él tiene conmigo, la ofensa que Él me hizo. Y va a ser la gracia de Dios la que nos va a permitir superar eso, superar mi orgullo, superar mi sentimiento, esa herida impresionante que yo tengo en el corazón por Dios. Solamente en la medida que me abrace a la cruz de Cristo, que me da su fuerza, que me da su nueva vida, porque muriendo nos dio la nueva vida. Y cuando yo también, con la gracia de Dios, con la ayuda suya, soy capaz de morir a ese orgullo, soy capaz de morir a esa injusticia, soy capaz de morir a ese sentimiento, con la ayuda de Dios, es que también voy a experimentar esa gracia de Dios, esa vida nueva, ese reencuentro con mi hermano. Y también me va a dar la energía y la gracia para no solamente perdonar, sino que para pedir perdón, para superar ese orgullo, para superar ese sentimiento y poder decirle a mi hermano, yo reconozco mi culpa. Es lo único que nos da la paz, porque hay sanación. No hay olvido. Bien decía Francisco, perdonar no es olvidar, es amar. No hay olvido, hay amor de Dios. Un amor que es más grande que el nuestro y que entra en el nuestro para hacerse divino. Y de esa manera llegar a la vida nueva y a la paz. Yo quiero recordar aquello que recordó finalmente la Maite, el Evangelio que nos dejó el domingo de ayer. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Si les puedo transmitir una experiencia muy personal como sacerdote, es la verdad, la experiencia que nos dejó Jesús.
No hay nadie que nos ayude más para encontrarnos así con Dios, para descubrir ese amor misericordioso de Dios, para abrirnos a Él y de esa manera perdonar y ser perdonados que la Santísima Virgen María. Por eso Jesús en el último momento nos lo dejó como nuestra Madre para que nosotros tuviéramos la más impresionante experiencia humana que es Hijo de Dios. Muchas gracias.